Gustavo Cerati, el arquitecto del sonido. El 11 de agosto de 1959, en el barrio de Barracas, Buenos Aires, nació un niño destinado a transformar la música latinoamericana para siempre. Su nombre, Gustavo Adrián Cerati Clark. Hijo primogénito de Juan José Cerati y Lilian Clark. La familia se había instalado en Barracas poco después de su matrimonio en 1957. Desde temprana edad, Gustavo mostró una sensibilidad artística única. A los 6 años, comenzó a asistir a la escuela primaria, donde desarrolló una profunda pasión por el dibujo. Influenciado por cómics de Superman, Tarzán y Flash, creó sus propios personajes como Supercerebro y Argos, un hombre alado que sobrevolaba las ciudades de noche. Sin embargo, la música pronto capturó su corazón. A los 9 años, sus padres le regalaron una guitarra criolla, y en poco tiempo comenzó a tomar clases. Aunque era zurdo, aprendió a tocar como diestro, utilizando su oído prodigioso para reproducir los solos de guitarristas como Ritchie Blackmore de Deep Purple y Jimmy Page de Led Zeppelin. A los 12 años, formó su primera banda y comenzó a tocar en fiestas privadas y eventos escolares. Además, participó activamente en el coro de su colegio, el Instituto San Roque, donde incluso llegó a dirigirlo. Su vida estaba marcada por una dualidad: el arte del dibujo y la pasión por la música. A medida que crecía, su estilo musical se fue definiendo. Influenciado por bandas como The Police, The Cure, David Bowie y Pink Floyd, Gustavo comenzó a experimentar con diferentes géneros y sonidos. Esta búsqueda constante de innovación lo llevaría a convertirse en uno de los músicos más influyentes de la historia del rock latinoamericano. A medida que Gustavo crecía, su curiosidad por el mundo se volvía tan intensa como su pasión por la música. Durante la adolescencia, asistió al Instituto San Roque, donde no solo destacó por sus calificaciones, sino por su creatividad. Era un joven que dibujaba sus propios cómics y, al mismo tiempo, practicaba horas interminables con su guitarra. A los 13 años formó su primera banda con amigos de la escuela. Improvisaban canciones, imitaban a sus ídolos ingleses y soñaban con tocar algún día frente a un público real. Su familia notó rápidamente que Gustavo tenía un talento especial. Su madre, Lilian, lo alentaba a explorar la música y la lectura. Su padre, Juan José, le enseñaba disciplina y constancia. Gustavo combinaba estas enseñanzas de manera única. Era un adolescente soñador, pero con la determinación de alguien que sabía que quería dejar una marca en el mundo. Durante esos años, comenzó a escuchar a bandas que marcarían su sonido definitivo: The Police, David Bowie, Led Zeppelin y Pink Floyd. Se quedaba horas en su habitación, descifrando riffs, experimentando con melodías y grabando pequeñas composiciones caseras. Pero no todo era música y fantasía. Gustavo también enfrentaba los desafíos de la adolescencia: la timidez frente a sus compañeros, la búsqueda de identidad y los sueños que parecían demasiado grandes para un chico de su barrio. Sin embargo, su pasión era más fuerte que cualquier miedo. Con cada ensayo, con cada canción inventada, Gustavo sentía que estaba construyendo algo que trascendería más allá de él mismo. Fue en esa etapa que conoció a Zeta Bosio y Charlie Alberti, compañeros que compartirían su vida musical para siempre. Juntos formarían la banda que cambiaría la historia del rock latinoamericano, Soda Stereo. A comienzos de los años 80, Gustavo Cerati ya había encontrado dos compañeros que compartirían su pasión y visión musical: Zeta Bosio, bajista, y Charlie Alberti, baterista. Juntos, formaron una banda que revolucionaría el rock en español, Soda Stereo. El nombre surgió casi por casualidad, combinando palabras que sonaban modernas y electrónicas para la época. Desde sus primeros ensayos, Gustavo ya se destacaba como el líder natural. Componía, cantaba, escribía letras y creaba melodías que capturaban emociones y pensamientos de toda una generación. En 1984, la banda lanzó su primer álbum, Soda Stereo, con canciones que rápidamente se convirtieron en himnos juveniles: Trátame suavemente y ¿Por qué no puedo ser del jet set? Mostraban un sonido fresco y urbano, combinando rock, new wave y pop. Desde el primer disco, la voz y la guitarra de Gustavo se convirtieron en símbolos de innovación y sensibilidad musical. Los años siguientes consolidaron su fama en toda América Latina.
Con Nada Personal, 1985, y Signos, 1986, Soda Stereo comenzó a experimentar con letras más profundas y sonidos más elaborados. Gustavo se convirtió en un compositor prolífico, capaz de combinar poesía, introspección y ritmo en cada canción. Pero el éxito no fue instantáneo ni fácil. La banda enfrentó críticas de quienes consideraban que el rock en español no podría competir con la música inglesa o estadounidense. Sin embargo, la creatividad de Gustavo y su obsesión por la perfección en el estudio y en el escenario los impulsó hacia el éxito. Cada ensayo era una exploración, cada concierto un laboratorio de emociones. Uno de los momentos más icónicos de esos años fue la gira Signos, donde la banda tocó en estadios llenos de jóvenes que coreaban cada letra, algunas incluso inventadas por los fans. Gustavo observaba a su público con una mezcla de timidez y fascinación, consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Su música estaba conectando con la gente a un nivel emocional profundo. Durante esta etapa, Soda Stereo no solo se consolidó en Argentina, viajaron a Chile, México, Venezuela y Perú, llevando el rock en español a nuevas audiencias. Gustavo Cerati no era solo un cantante o guitarrista, era un visionario que comprendía la música como un lenguaje capaz de unir generaciones y frontera. Esta combinación de talento, dedicación y sensibilidad hizo de los primeros años de Soda Stereo un fenómeno cultural. Con el lanzamiento de Signos en 1986, Soda Stereo alcanzó un nivel de madurez artística que los catapultó a la cima del rock en español. Temas como Persiana Americana y Prófugos se convirtieron en clásicos instantáneos. Gustavo Cerati no solo era un músico, ya era una voz generacional, un poeta eléctrico que conectaba con millones de jóvenes. El éxito creció aún más con Doble Vida, 1988, producido en Nueva York junto a Carlos Alomar, guitarrista de David Bowie. La ambición de Gustavo se notaba. Quería que Soda estuviera a la altura de las grandes bandas internacionales. Y lo consiguió. Canciones como En la ciudad de la furia y Lo que sangra, La cúpula, mostraban una sofisticación inédita en el rock latinoamericano. Pero fue en 1990 cuando Soda Stereo alcanzó su punto máximo con el lanzamiento de Canción Animal. Este disco no solo es considerado uno de los más importantes en la historia del rock en español, sino que marcó a toda una generación. Con himnos como De música ligera, Un millón de años luz y Canción Animal, Soda llenaba estadios y se consagraba como una leyenda. La gira de Canción Animal fue descomunal. Multitudes en Argentina, México, Chile y otros países esperaban horas, incluso días, para verlos en vivo. Los conciertos no eran solo recitales. Eran experiencias colectivas donde Gustavo, con su carisma y su voz única, lograba que miles de personas sintieran que estaban viviendo algo irrepetible. Durante estos años, Cerati mostró también su lado perfeccionista. En el estudio, exigía tomas impecables, buscaba nuevos sonidos, retocaba detalles mínimos hasta alcanzar la perfección. Este nivel de exigencia era lo que hacía que Soda no sonara como ninguna otra banda de la región. En 1992, lanzaron Dynamo, un álbum experimental, lleno de texturas electrónicas y psicodélicas. Aunque en su momento no fue tan comprendido, hoy es considerado un disco de culto que anticipó tendencias que dominarían la música años después. En 1995, después de más de una década de éxito ininterrumpido, Soda Stereo lanzó Sueño Estéreo, un álbum introspectivo y melódico, con joyas como Ella usó mi cabeza como un revólver y Zoom. Sin embargo, los años de giras intensas, las presiones del éxito y las diferencias internas comenzaron a pasar factura. En 1997, la banda anunció su separación. El impacto fue devastador para los fans. Miles lloraron la noticia, porque Soda no era solo una banda. Era parte de sus vidas, de sus recuerdos, de su identidad. La despedida quedó inmortalizada en la gira El último concierto, que culminó en el estadio de River Plate. Allí, frente a más de 60.000 personas, Gustavo pronunció una frase que quedó grabada para siempre. Gracias, totales. Después de la separación de Soda Stereo en 1997, muchos se preguntaban qué camino seguiría Gustavo Cerati. ¿Podría sostener una carrera en solitario a la altura de lo que había hecho con Soda? La respuesta no tardó en llegar. En 1993, incluso antes de la disolución de la banda,
Gustavo ya había lanzado su primer álbum solista, Amor Amarillo. Grabado en Chile, este disco mostraba un lado más íntimo, lleno de matices personales y con una fuerte influencia de la electrónica y el pop alternativo. Canciones como Te llevo para que me lleves o Pulsar marcaron el inicio de un nuevo camino creativo. Tras el final de Soda, Gustavo se volcó de lleno a su faceta individual. En 1999 lanzó Bocanada, un álbum considerado por muchos como una obra maestra. Con una fusión exquisita de rock, electrónica, trip hop y guitarras atmosféricas, Bocanada consolidó a Cerati como un artista único. Temas como Puente, Río Babel y Raíz lo posicionaron como un referente innovador en toda Latinoamérica. En los 2000, Cerati continuó explorando nuevos sonidos. Con Siempre es hoy, 2002, profundizó en lo electrónico y experimental, mostrando que no temía arriesgar. En 2006, regresó con un disco que muchos consideran su mejor trabajo en solitario. Ahí vamos. Este álbum fue una explosión de guitarras, energía rockera y letras intensas. En 2009 lanzó Fuerza Natural, un disco lleno de paisajes sonoros, guitarras acústicas y un aire casi cósmico. El álbum recibió elogios de la crítica y un Grammy Latino, confirmando que Cerati seguía en la cima creativa. A lo largo de su carrera solista, Cerati también colaboró con artistas de renombre internacional, como Shakira en No o Mercedes Sosa en Zona de Promesas. Su versatilidad y sensibilidad musical lo convirtieron en un artista respetado más allá del rock. Sin embargo, en medio de este viaje creativo, la vida tenía un giro inesperado preparado para él. El 15 de mayo de 2010, tras un show en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma. La noticia recorrió Latinoamérica en cuestión de horas, dejando a millones de personas en shock. Durante los años siguientes, Cerati permaneció en estado de coma, cuidado por su familia con un amor inquebrantable. Su madre, Lillian Clark, se convirtió en un símbolo de fortaleza, siempre compartiendo mensajes de esperanza para los fans que esperaban un milagro. Mientras tanto, en toda la región, se multiplicaban los homenajes. Conciertos tributo, murales, canciones y mensajes en redes sociales recordaban a Gustavo, manteniendo viva su presencia. Para muchos, sus letras cobraron un nuevo significado. Mereces lo que sueñas, gracias totales, poder decir adiós, es crecer. Fueron más de 4 años de silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El 4 de septiembre de 2014, llegó la noticia que nadie quería escuchar. Gustavo Cerati había fallecido en Buenos Aires, a los 55 años. Ese día, la música de toda una generación se vistió de luto. Miles de personas hicieron fila para despedirlo en la legislatura porteña, en medio de lágrimas, aplausos y canciones improvisadas. Pero la muerte de Cerati no fue un final. Su legado trascendió como pocos. Sus canciones siguen sonando en cada reunión, en cada radio, en cada guitarra que intenta aprender de música ligera. Sus discos continúan inspirando a músicos y oyentes de nuevas generaciones. Hoy, su voz y su guitarra permanecen como un puente entre el pasado y el futuro de la música latinoamericana. Un puente que nos recuerda que, más allá de la tristeza de su partida, su arte seguirá vivo para siempre. Porque, como dijo en una de sus canciones más emblemáticas, no hay nada mejor que cada vez ver el sol, y como él mismo nos regaló en aquella despedida inolvidable. Gracias totales. Gustavo Cerati no solo fue un músico, fue un creador de mundos. Con su guitarra y su voz nos enseñó que el arte puede transformar lo cotidiano en algo eterno. Nos dejó canciones que son refugio, compañía, esperanza. Gustavo Cerati, la leyenda eterna del rock. ¿Y vos, qué canción de Gustavo Cerati marcó tu vida? Déjamelo en los comentarios, así juntos seguimos celebrando su música. Si este homenaje te emocionó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo, para que el legado de Cerati nunca deje de brillar.